Amén. Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Ahora tenemos un momento de silencio para reflexionar sobre nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. El Santo Evangelio para hoy viene de San Mateo, capítulo 16, y empezamos con versículo 13. Y dice así: Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Esta es palabra de Dios. Alabanza sea a ti, oh oh Cristo. Cristo. Cantamos. Mucho bien. Gracia, paz y misericordia sean a todos ustedes, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Cristo. Amén. La lección de hoy fue sobre la verdadera identidad de Jesús. ¿Quién es Él? Jesús abrió el tema preguntando a los discípulos sobre la opinión de las multitudes. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y dijeron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros Jeremías, o uno de los profetas. Es interesante que todos mencionaron profetas muertos. Herodes había matado recientemente el Juan el Bautista. Elías fue tomado en un torbellino cientos de años antes. Jeremías había desaparecido en Egipto después de que los babilonios destruyeron Jerusalén. El pueblo pensó que Jesús era uno de esos profetas muertos que regresan a la vida. Había muchas opiniones en ese entonces, en este tiempo, y también hay muchas opiniones hoy en día. El problema con las opiniones es que las opiniones basadas en conjeturas pueden ser incorrectas. Las opiniones sobre quién es Jesús no es una excepción. Las personas que adivinan acerca de la identidad de Jesús se equivocarán. Lo realmente triste de esto es que cuando se equivoca la identidad de Jesús, se equivoca la salvación.
Puedes hablar como un cristiano y engañar a mucha gente para que piense que eres cristiano, pero al final entrarás en castigo eterno. Es esencial conseguir bien la identidad de Jesús para conseguir la salvación correcta. Él no fue simplemente un buen hombre o maestro. Hay una respuesta que es correcta y escuchamos esa respuesta de Simón Pedro. Jesús les dijo, ¿pero quién dices que soy? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le respondió, bendito sea Simón Bar-Jonás, porque ningún mortal no te lo reveló esto, sino a mi Padre que está en los cielos. Esta es la respuesta correcta y sigue siendo la respuesta correcta hoy. Pero ¿qué significa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Jesús sabía que los discípulos no sabrían la respuesta a esa pregunta hasta después de que sufrió, murió y resucitó de entre los muertos. Esa es la razón por que Jesús dio esa extraña instrucción cerca del final de la lectura de hoy. Estrictamente, Jesús dijo a los discípulos que no le dijeran a nadie que Él era el Cristo. No quería que los discípulos enseñaran la comprensión equivocada de lo que significa ser el Cristo. El título de Cristo proviene de la palabra griega que significa ungir. El equivalente hebreo es Mesías. Así que podemos decir que Cristo, o podemos decir en usar la palabra Mesías. Podemos decir el ungido. Todos significan lo mismo. La unción era un rito para dejar a alguien a un lado para una oficina especial. Como recordamos en el Antiguo Testamento, Aarón fue ungido sacerdote, David fue ungido rey, y Elías, el profeta, ungió a Eliseo para que fuera el profeta después de él. Y los oficios ungidos del Antiguo Testamento son sacerdote, rey y profeta. Como el ungido, Jesús cumplió todos estos oficios. Jesús es el profeta ungido por Dios. Es fácil ver a Jesús como profeta cuando nos damos cuenta de lo que es un profeta y quién es Jesús. Un profeta es alguien que habla por Dios. Jesús es 100% humano y 100% Dios. Bueno, ¿quién mejor para hablar en nombre de Dios mismo que Jesús, el Cristo? Esto ya convierte a Jesús en el profeta supremo. Pero Jesús fue más allá de la función del profeta normal. Dios hizo muchas promesas a través de los profetas, a través de los siglos. Como profeta, Jesús mismo hizo muchas promesas. Jesús fue más allá de la función de profeta, porque no solo habló las promesas de Dios, sino que también guarda las promesas que Dios hizo a través de la boca de los profetas. Jesús es el Rey ungido por Dios. Y como Dios, Jesús también reina sobre todas las cosas. Eso lo convierte en el Rey de Reyes y Señor de los Señores, como escuchamos en las Escrituras. Es por el reinado de su poder que todas las cosas existen. Es por el reinado de su gracia que trae el perdón a su iglesia en la tierra. Es por el reinado de su gloria que guía a su iglesia a la eternidad. Jesús es el sacerdote ungido por Dios. El sacerdote representa al pueblo ante Dios. ¿Y quién mejor para representar a la humanidad ante Dios que Él que es Dios y el hombre? De hecho, Jesús es el único verdaderamente calificado para ser y para nuestro sacerdote.
Todos los demás sacerdotes del Antiguo Testamento eran sombras que apuntaban hacia el verdadero sumo sacerdote, Jesús el ungido. Una vez más, Jesús fue más allá de la función de sacerdote. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecieron sacrificios ante Dios. Jesús se ofreció a sí mismo como el sacrificio de una vez por todas que realmente quita el pecado del mundo. Es en la cruz que vemos lo que significa ser el Cristo. Allí en la cruz está el Cristo sacrificándose por los pecados del mundo. Está el Cristo, la roca sobre la que se construye la iglesia. Con su sufrimiento y muerte en la cruz, Cristo ha vencido el pecado, puesto que la muerte que resulta del pecado, Cristo también ha derrotado a la muerte. La resurrección debe seguir la victoria que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Es con su resurrección de la tumba que Jesús terminó de mostrar a los discípulos y a nosotros lo que significa ser el Cristo. Es después de la resurrección que Jesús abrió las mentes de sus discípulos para entender las Escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo sufra y al tercer día resucitó de entre los muertos. Es con la imagen completa del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Cristo que tenemos una imagen completa de lo que significa ser el Cristo. Es con esta imagen completa que comenzamos a entender la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro no dijo esta confesión por su cuenta. Jesús dijo que el Padre Celestial le dio esta confesión a Pedro. Esta confesión es tan confiable que es el fundamento de la Iglesia de Cristo. Jesús continuó hablando y dijo: y yo os digo que eres Pedro, y en esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esta confesión es sólida como una roca y nos dice quién es Jesús y qué hizo Jesús. Hoy escuchamos la confesión de Pedro. Podemos proclamar esta confesión con nuestras palabras y en nuestras canciones. Podemos proclamar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sabemos que el Cristo es aquel que vivió una vida perfecta para nosotros. Llevó nuestros pecados a la muerte en una cruz y se levantó de entre los muertos para quitar nuestro pecado y darnos su justicia. Los que tenemos esta fe en Jesús como el Cristo, tenemos una relación con Dios que durará para siempre. Jesús prometió que siempre moraría con nosotros mientras que vivíamos en esta tierra. También ha prometido que los que creemos viviremos con Él para siempre, cuando salgamos de este mundo. La bendición de esta confesión es mucho mejor que cualquier cosa que nuestra especulación puede proporcionar. Y como viene de Dios, el Padre Todopoderoso, sabemos que es la verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora nosotros hacemos una confesión en las palabras del credo apostólico. Juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió al infierno al tercer día, resucitó de entre los muertos,
subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y de allí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén.